Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro día de hoy relacionado a las rodillas, semana emocional de cáncer. Nuestro tema del día de hoy es tubérculos. Jamás hubieran pensado, ¿no? Que uno de los últimos temas que fuéramos a tocar en un camino de conciencia fuera tubérculos. Así que, semana emocional, hablando de zanahorias y patatas. Vamos entonces a tener en cuenta dos cosas importantes de una planta. Vamos a tratar de hacerlo así. Todos estos vídeos de esta semana están dedicados a mi amiga que corrige todos estos videos, los ve después y los corrige. Corta las partes que no van para editarlos y ponerlos en el campus. Y detesta la botánica, odia la botánica con todo su corazón. Así que toda esta semana va dedicada a ella y la explicación de hoy sobre patatas también. Vamos a hacer simplemente la idea para que lo tengamos más o menos en cuenta. Bueno. Acá tenemos las dos opciones importantes de una planta. Recordemos que una planta tiene un aspecto inconsciente y un aspecto consciente. Igual que habíamos hablado del iceberg, ¿sí? Tenemos un aspecto consciente que es el visible, todo lo que vemos del tronco, de las ramas, de las hojas, las flores y los frutos, y dentro obviamente las semillas. Bueno, las semillas no son tan conscientes, pero más o menos lo que vemos es el aspecto consciente, y debajo de la tierra tenemos todo el aspecto inconsciente a través de las raíces y desde luego los tubérculos. Entonces, viendo esto, acá tenemos dos cosas que son semejantes. Si nos fijamos, tenemos que la planta a través de las raíces, ¿sí? A través de las raíces absorbe los minerales, lo lleva hacia las hojas, hace la fotosíntesis y gracias a eso genera una reserva de energía que le permite florecer y crear frutos donde van a estar las semillas en su interior para poder producir una nueva planta. Esto es en el aspecto consciente, pero en el aspecto inconsciente también tenemos lo mismo, ¿sí? Y en muchas plantas esto es lo que conocemos como los tubérculos. Los tubérculos serían como una especie de fruto, podríamos decir, una especie de nuevo fruto, pero que crece debajo de la tierra a partir de las raíces. ¿Qué son los tubérculos? Son reservas de todo lo que se produce en la planta, se reserva agua, sales, minerales y demás, se guardan en esas protuberancias de las raíces para momentos de escasez, si falta agua, si hay una sequía, si no consigue los minerales necesarios, entonces son lugares de reserva. Es lo mismo que un fruto que reserva energía para las semillas, un tubérculo reserva la energía para toda la planta. Y a su vez, un tubérculo puede generar sus propias raíces expandiéndose por el terreno, haciendo que de ellos puedan surgir nuevas plantas. O sea que
funcionan también como reserva para expandirse y distribuirse por el terreno por debajo de la tierra. Esto lo habrán visto, obviamente, con las papas, las patatas, cuando, o las zanahorias, que cuando las cortan, vuelve a crecer una nueva con muchos brotes. Es como si fuera en sí mismo una nueva semilla de la planta. Todo lo que nosotros producimos, todo lo que nosotros podemos consumir como raíces, como lo que llamamos raíces, en realidad son tubérculos, ¿sí? La raíz en sí no se consume, sino que los tubérculos se consumen, que son los que acumulan realmente los minerales y las sales, todos los nutrientes que se producen en la fotosíntesis son albergados ahí, ¿sí? Entonces, piensen en cualquier producto que surge abajo de la tierra, eso sería un tubérculo si lo comen. Por lo tanto, acá tenemos informaciones diferentes. Tenemos una información a través del fruto que es consciente. Son los frutos de nuestras... son los frutos para un futuro. Son los frutos que buscamos construir hacia el futuro. Tienen que ver con el consciente, dónde nos dirigimos. Pero los tubérculos son parte de las raíces, crecen en las raíces y por lo tanto no está relacionado con el consciente, sino con una reserva de información del pasado. Esta diferencia hace que entendamos que las frutas están relacionadas al futuro y los tubérculos al pasado. So we can understand here that fruits are related to the future and tubers are related to the past. Y tenemos dos formas de ver lo que es un tubérculo. Primero y principal, recordemos, no confundamos semillas ni frutas que crecen al ras de la tierra, ¿sí? O un poco hacia abajo. Por ejemplo, el maní, el cacahuete, es una semilla, no es un tubérculo, y nace debajo de la tierra. No crece en los árboles, sino que crece hacia abajo de la tierra. Pero no es un tubérculo, son semillas. Por ejemplo, ¿qué otra planta nace hacia abajo? No me sale ahora. La piña, ¿no? Sí. La piña también nace sobre la tierra, al ras de la tierra, ¿sí? Pero son raíces, tiene raíces abajo. La piña es una fruta, ¿sí? No es un tubérculo, es una fruta. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. En cambio, por ejemplo, ¿cómo se llama esto en español? Ay, se me fue el nombre en español. Esto que pica, que todo jengibre, el jengibre sí, ¿no? El jengibre sí que es un tubérculo. La cebolla no es un tubérculo, perdón, el ajo no es un tubérculo, ¿sí? Porque son semillas, ¿está? Y tampoco crece abajo de la tierra. Y diciendo esto, les voy a dar una tarea. Les voy a dar una tarea que puede parecer tonta, pero esto nos va a ayudar a aclarar un montón de cosas también. La tarea que les voy a dar de esto es que traten de buscar de dónde vienen las cosas que comen. Porque es muy normal en la mayoría de las personas no saber de dónde viene una fruta, de qué planta es, dónde nace la semilla, ¿sí? Muchas veces consumimos cosas que no sabemos cuál es su origen, si nacen debajo de la tierra, si son una fruta, si son una verdura.
¿Y por qué es importante saberlo? Porque de esta manera podemos saber también si está relacionado a las flores arriba, si están relacionados a la luz, a la tierra, a la memoria ancestral o al futuro, qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Es importante entender qué es lo que comen, ¿sí? De dónde vienen las cosas que comemos. Saberlo es importante para ordenar nuestra mente, ¿sí? Yo he escuchado hace mucho tiempo, no sé, niños que creían que el pollo venía del supermercado, que no tenía nada que ver con la gallina. Entonces, también esto, el huevo no lo pueden relacionar con la gallina o, o esto, no identificar algunas cosas de la comida, si es una fruta o si viene del suelo, o si es una semilla. Y reconocer esto, saber de dónde vienen las cosas, nos ayuda a saber de dónde viene la energía que estamos consumiendo, ¿sí? Imagínense que muchas veces comemos cosas que no sabemos de qué están hechas, y a lo mejor están hechas con cosas que vienen de abajo de la tierra o con cosas de la superficie, o de dónde vienen, de qué territorio, de dónde son originarios, ¿sí? Eso nos ayuda también a ordenar nuestra energía dentro del cuerpo, saber qué es lo que estamos consumiendo y de qué parte viene de la naturaleza. Entonces, busquen en internet, en las imágenes, les van a mostrar plantas, de dónde viene y demás. Entonces, las dos formas de interpretar este tubérculo. Estamos en el plano inconsciente. En el plano inconsciente podemos entender que si ayer hablábamos de las raíces siendo nuestros ancestros y la información de todo nuestro árbol genealógico anterior, un tubérculo puede también ser visto como una especie de acumulación que se puede ver más como un tumor que como una reserva. Se puede ver como una acumulación de cosas que el ser no está dispuesto a tratar. Esto por un lado. Y por el otro lado se puede ver como una reserva de potenciales que son útiles para todo el árbol en algún momento de su vida, que permiten la trascendencia y la continuidad, porque yo puedo guardar una patata por muchísimo tiempo y parece seca, pero dentro todavía tiene el potencial de crear un brote y generar una nueva planta. Entonces, puede ser visto por los dos lugares, como una acumulación de cosas negativas que están como aferradas como un tumor a la planta y que pueden generarle un problema a la planta y a la familia, o también puede ser visto como una reserva para quién sabe qué más adelante. En las historias familiares muchas veces nosotros tenemos muchos de estos y son como aquellos que más pesan, como aquellas historias que tienen más peso dentro del árbol genealógico y que guardan en su historia algo tan fuerte que condicionan a toda la planta. En estos casos, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que toda la planta pone demasiada energía en este tubérculo. Entonces crece y crece y crece. Es como si toda la planta estuviera alimentando a ese tubérculo. Cuando estos tubérculos empiezan a crecer mucho, ¿qué sucede? Empiezan a tener que empujar el espacio que hay a su alrededor. Mueven la tierra a su alrededor porque son tan grandes, empiezan a ser tan grandes que empiezan a sentir la presión
de su entorno. Entonces, cuando sienten la presión, ¿qué hacen? Empiezan a empujar la tierra y crecen tanto que empujan la tierra hacia arriba, ¿sí? Creando esto de acá. Ocupan tanto espacio que de repente generan eso de ahí. Y esto es lo que dio la palabra túmulo, o sea, a la palabra tubérculo. La palabra tubérculo viene de hincharse, ¿sí? Significa hincharse en indoeuropeo. Entonces, el tuber es aquello que se infla. Y cuando se infla, crea este cúmulo de tierra que se llama tumba. El túmulo, que viene de tubérculo, es lo que dio el origen a la palabra tumba. Entonces podemos comparar que estos tubérculos son como si fueran los sarcófagos, ¿sí? Los ataúdes de nuestros ancestros, y se crean estas tumbas. Los antiguos, cuando enterraban a una persona, dejaban una especie de cúmulo arriba para marcar de que ahí abajo había algo, ¿sí? Había una persona enterrada. Entonces la palabra tumba y tubérculo vienen de la misma etimología, que significa hincharse. Hincharse, algo que se agranda. También dando la palabra tumor. Bien, entonces, tumba, túmulo, tumor, tuber. Todo significa inflarse. Exacto, también eso. Protuberancia. Pro, hacia adelante, ¿sí? O sea, algo que sobresale de. Bueno, entonces son todas palabras relacionadas a algo que se hincha, que se infla. Como verán entonces, tenemos un aspecto negativo acá, ya visto, de lo que nos representa a nosotros un tubérculo. ¿Qué representa? A la muerte, representa una tumba, por lo tanto representa a un muerto que todavía hoy vive en nosotros, que es muy pesada su historia y por lo tanto sigue condicionando nuestra vida actual. Por ejemplo, alguna persona que haya hecho algo, no sé, yo hago mi ejemplo, ¿no? Algo que a muchos en Sudamérica, bueno, en América en general les pasará, que es la inmigración. Muchas personas de América estamos condicionados por lo que hicieron nuestros ancestros al emigrar, al irse de sus países de origen. Entonces se han ido de su origen dejando una casa y tratando de buscar otra casa. O sea que muchos de los inmigrantes de las Américas tienen la sensación de desarraigo y de tener que ganarse la independencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, personalmente, mi tatarabuelo fue el que llegó en barco a Argentina y en mi historia pierden todo, no tienen casa, tienen que construir una casa de cero, empezar otra vez, y ese conflicto lo pasan a sus hijos a través de negarles la casa una y otra vez, ¿sí? Entonces siempre van negándole la casa a sus hijos y mantienen ese, en mi familia, mantienen ese conflicto de negarle la casa porque, básicamente porque la fuerza de mi tatarabuelo fue tanta en los conflictos de la familia que todos después de su muerte siguieron sufriendo las cosas que condicionó, ¿sí?
Entonces, es tan fuerte que incluso yo, cuando tenía 10 años, 11 años, todavía colgaba su cuadro en mi habitación. El cuadro que él tenía desde 1910, yo lo colgaba en la habitación. Un horror, horrible. O sea, como... y le había hecho mucho daño a la familia, a la unidad de la familia, pero por alguna razón seguía vivo en mí, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, una persona así sigue presente, sigue siendo un muerto muy presente, que sigue ejerciendo una presión en el terreno en el que se encuentra. O sea que no es la vida la que presiona a la persona, sino que es la persona que, invadiendo el espacio de los otros, genera una tensión constante en el terreno. Esto como ejemplo. Bien, entonces por esto mismo, muchas veces, muchos de los conflictos o las actitudes que repetimos en nuestra vida diaria están relacionados a un muerto, ¿sí? A un muerto de nuestra familia que sigue estando muy presente, muy vivo. Más allá de que sea un peso, una tumba que pesa mucho, también, ¿qué significa? Que tiene mucho acumulado, mucha nutrición, tiene muchas cosas que son útiles para la planta y que la única razón por la cual no están siendo útiles a la planta es porque la planta está siendo útil a él. Es como si todo el árbol genealógico estuviera tratando de cumplir lo que el muerto todavía necesita terminar. Y muchos de nosotros vivimos nuestras vidas así. Vivimos nuestras vidas en función de personas que murieron y que todavía siguen viviendo sus vidas a través de nosotros en el inconsciente. Así que uno de los objetivos que tenemos es tratar de cambiar esto, ¿no? ¿En qué sentido? En que este muerto, este tubérculo, acumuló durante su historia muchísima energía que nos es útil a nosotros para el futuro. Entonces, en lugar de seguir viviendo el pasado, lo que tenemos que hacer es tomar la energía del pasado para construir futuro. La misma energía, la misma que está ahí, pero construirla en otra cosa. Como decía, muchas familias vivimos por alguien que está muerto. Y el que está muerto tiene toda la energía para que nosotros construyamos futuro. Entonces, reconociendo el poder que esa persona tenía, lo que hacemos es utilizar esa fuerza en vez de realizar algo nuevo. En la historia, hoy en el blog, no voy a explicar todo esto ahora, pero se los voy a decir para que lo vean en el blog. Hoy en el blog explico que nosotros tenemos normalmente, en las culturas antiguas, 10 espacios sagrados que son considerados los tubérculos del árbol de la vida, y que al reconocer estos tubérculos podemos empezar a entender cuáles son los atributos que esconden. Entonces, recordemos en primer lugar, yo les di 2 ejemplos de este árbol. Uno de esos ejemplos es el árbol Yggdrasil de la cultura nórdica, y por el otro lado, el Sefirot de la cultura hebrea. En el árbol de la vida nórdico existen 9 reinos más uno que es el vacío. Entonces, en cada uno de ellos están los aspectos más oscuros del árbol genealógico, del árbol de la existencia, hasta los planos más lumínicos y esenciales de este árbol de la existencia. Y cada uno de estos planos se refiere a un potencial interno. Es como si cada uno de estos cielos fuesen un tubérculo, ¿sí? Que acumula toda la información.
¿sí? Entonces está la información más frívola y terrorífica de todas, que es Niflheim. Y luego, obviamente, tenemos el nuestro, que es nuestro tubérculo, donde acumulamos toda la existencia humana, que es Midgard. Y luego está la de los dioses, que es Asgard. Digo estos nombres porque son los más conocidos, que los habrán escuchado seguramente en alguna película de Marvel. Entonces, imaginemos que estos tres son parte de esos 9, bueno, esos 10 reinos o casas que son como esos tubérculos donde se acumula toda esa información. Y luego tenemos el famoso Sephiroth, que seguramente muchos también conocerán. No me acuerdo cómo se dibuja, pero bueno, más o menos para que tengan una leve idea. Bueno, más o menos. También el Sephiroth es como si fuera un árbol así, ¿sí? Un árbol conceptual que también tiene sus 9 reinos, ¿sí? También tiene sus 10 reinos, que son los diferentes mundos relacionados a los planetas también y demás. Bueno, de los cuales seguramente habrán escuchado, como Malkuth, Kether, Tiferet. Bueno, son nombres en hebreo que representan los diferentes niveles de conciencia, que serían en realidad como si fueran los tubérculos de este árbol, ¿sí? Los diferentes centros donde se acumula toda la información de este árbol. En el caso de los dos, tanto el Yggdrasil como Sephiroth, estos 10 niveles que nosotros también los estamos trabajando, ¿cuáles son? Son las vocales en los días, ¿sí? Y las 9 vocales más el diazoide, que es el sonido H, ¿sí? Estos son los 9 de la cultura atlante, ¿está? O sea que también representan las semillas o los tubérculos de este árbol de la vida. Recordemos, lo que expliqué al principio de todo, que pueden ser conocidos como frutos o tubérculos del árbol, ¿sí? A mí me gusta llamarles tubérculos de esto. ¿Por qué? Porque los frutos van a ser los que le dan sentido al potencial de estos centros de información. Y esos son las letras. Las letras utilizadas en cada uno de los abecedarios. Por eso, para la cultura nórdica tenemos las runas, y para la cultura del Sefirot, de la Kabbalah, tenemos la escritura hebraica, las 22 letras hebreas, y nosotros en el sayónico, en la lengua atlante, tenemos las 36 consonantes. Es decir que nosotros tenemos que los 10 niveles de estos árboles, son los tubérculos donde se acumula la información. Y los frutos de estos árboles son las letras que ayudan con su información a entender cómo utilizar el potencial de esos tubérculos. So we have here that what we can understand here is that these trees, the 10 tubers from each tree of life, they are like this accumulation of the knowledge, of the entire knowledge of the cosmos being absorbed, downloaded in the tree. And then the letters from each one of its languages are like the fruits that take this information that is storage in order to be used in our daily life. Esto significa que los antiguos habían determinado que en cada uno de los reinos hay diferentes entidades
que pueden ser muertos, pueden ser divinidades, pueden ser lo que sea, ¿sí? Que acumulen esa información y que a través de las palabras, de las letras, podemos comunicarnos entre ellos a través de la historia. O sea que de esta manera podemos entender que los tubérculos de nuestra historia acumulan información que desde el inconsciente pueden determinar nuestro destino, pero desde el consciente podemos utilizarlos para construir nuestro propio destino. Y para ello necesitamos usar el poder de esas letras. ¿Cuál es el poder de esas letras? No son las letras en sí, sino lo que representan. Por eso después pueden ir al blog a leer el post de hoy, donde explico lo que significa cada una de las runas y lo que significa cada una de las letras hebreas, para saber cuáles son las actitudes o los atributos que tenemos que despertar para poder ir activando ese potencial consciente. Y en relación a las letras del psiónico, que también tienen sus conceptos, sus poderes que entregar, recuerden que están en uno de los posts, que no me acuerdo cuál es, pero que escribí y expliqué cada una de las letras. Les recuerdo, otra vez, vuelvo a pronunciar, presten atención, no son las letras las que nos liberan, ¿sí? No es que, tengo que pronunciar esta letra, no. Son los conceptos que esas culturas llamaban con esa letra, ¿sí? Entonces, si uno es amor, ¿sí? No es, la letra L, por ejemplo, es amor, ¿sí? Entonces, no es que tengo que decir L para despertar el amor. Estamos hablando de conceptos, ¿sí? Lo que tengo que ver es, para los antiguos, el amor tenía el nombre L, ¿sí? Entonces lo que tenemos que buscar son las actitudes, los datos, las informaciones que están en las letras, no en las letras en sí, ¿sí? Por eso no importa de qué cultura lo. Todo esto está escrito en el blog. Algún día, ya más adelante, en algún otro momento, me gustaría hacer un curso, seguramente, solo de eso, de las letras, del poder de las palabras y demás. Así que algún día, el año que viene, lo haré. Bueno, la vibración del día es Zu. La afirmación es yo soy vibración de la historia. El código del día es la era de Acuario. Esta es la era que da la vuelta completa hasta nuestra actualidad, entre los años 21.620 y 23.760 a.C. La era de Acuario fue la llegada de aquellos que modificarían a los primeros humanos para ser quienes son hoy, trayendo la innovación a nuestra especie, determinando un camino nuevo nunca antes recorrido, el de la conciencia. Entre el año 2020 y 4110 aproximadamente, se dará la era de Acuario en la que estamos ya ingresando, la cual traerá esta vez un ciclo de innovación que nos catapultará a un tiempo superador de la conciencia planetaria. Bueno, nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Inspiro profundo.
reconociendo todo el cuerpo, tomando conciencia de él. Y utilizo mi imaginación para convertir a mis pies y mis piernas en profundas raíces extendidas por la tierra en toda dirección. Reconozco al tronco de este árbol que soy, emergiendo por la cadera, la cintura, pecho y espalda. Observo las ramas extenderse por mis brazos y manos, cuello y cabeza. Y cada hoja, flor y fruto, a través de mis sentidos, se expanden en todas direcciones, por la vista, olfato, tacto, gusto y oído. Reconozco, yo soy el árbol de la vida. Tomo conciencia de que a través de mis rodillas, en las profundas raíces, se expanden a mi alrededor tubérculos, todos ellos guardando el potencial de mi historia, siendo la reserva de mi potencial interior en el inconsciente. Les imagino emerger de mis rodillas a todo mi alrededor. Y tomo conciencia de que cada uno de estos tubérculos es un ancestro, es la tumba de uno de mis muertos, que ha vivido la historia y ha acumulado en su vida los nutrientes para alimentar la mía. Contemplo las tumbas de mis ancestros a mi alrededor. Les reconozco. Honro a los muertos que hay en mí, a los muertos que viven en mí.
Observo, siento, percibo cuál de todos ellos es quien más pesa en mi árbol genealógico. A cuál de todos es que le estamos dando más energía que controla nuestras vidas. Les observo con amor. Honro sus vidas. Inspiro profundamente su energía, elevándola hacia las ramas, hacia las flores, hacia los frutos, buscando la luz con cada profunda respiración. Tomo conciencia de que toda esta historia vive en mí y que solo yo puedo convertir la muerte en vida. Respiro. Y resuena. Yo soy la vibración de la historia. Yo soy la vibración de la historia. Yo soy la vibración de la historia.
Yo siento, yo siento, yo siento. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más. Como siempre, nos vemos mañana.